público presente, tengan muy buenas noches, y dignos profesores que están acá presentes, muy buenas noches. Realmente quería llegarles a indicar por parte de mi persona, que es una persona muy líder acerca de crear un ciclo de estudios, que lo he creado por iniciativa de varios colegas que son guías de turismo, también algunos historiadores que son de Bolivia, de Arequipa, de varios lugares, y se ha creado pues un club que se llama Círculo de Estudios Historiando. Y este Círculo de Estudios Historiando ha crecido en muchos lugares y vienen viniendo de esta forma investigadores de diferentes lugares para dar a conocer el conocimiento que vienen investigando. Entonces, por este motivo quiero llegarles a indicar, estamos acá presentes con el doctor, bueno, por respeto lo trato doctor, muchos dirán no es doctor o es arquitecto, todo esto. Lo trato al doctor Alfredo Lozano Castro, quien el doctor publicó un libro que en 1991 sobre el Cusco y la simbología, que él da a conocer un puma extremadamente con la representación de la constelación de Yuyan. ¿Qué año? En 91. Y posterior a este doctor tuve la confianza de dialogar muchos temas, y el doctor publicó pues el libro que acá todavía no está editado, está para editarlo, es Cusco Ancestral, indicando por qué motivo el puma está hasta la parte de Marcabaño. Y otro libro que tiene acá también es el libro que se llama Quito y Quito, el oculto legado ancestral, que también da a conocer dos pumas en representación mirándose, y otro que también trabajó es Tiahuanaco, que tal vez no si lo trajo el libro, que también está para editar. Y entonces el doctor pues hoy día nos ha venido a visitar a Cusco, hemos hecho una salida de campo y también dio charlas en arqueología. Si algunos estudiantes están de nuevo acá, les agradezco que han venido a aprender un poco más. Y hoy día pues tuvimos la oportunidad de invitarle al Círculo Historiando para que nos dé a conocer el trabajo de investigación que nos va a dar a conocer el día. Entonces, público presente y estudiantes y compañeros del Círculo, vamos a enviar acá al doctor con un voto de aplauso. Buenas noches, gracias por estar aquí, por venir a compartir un trabajo que llevo haciendo durante muchos años y que me ha servido para entender cuál era la forma, cuáles eran los conocimientos que las culturas nuestras originarias del sur, del centro, del Ecuador mismo, aplicaban en el diseño de los centros poblados o lo que ahora se conoce como ciudades. Esto es lo que yo les voy a compartir y más que todo haciendo énfasis en el caso del Cusco, de la ciudad de ustedes, y es un aporte de mi parte que espero sea bien recibido, no es ninguna cuestión de entrometimiento por una cuestión de acá, sino que por investigaciones sobre todo de la civilización andina. En los años que llevo estudiando, he comprendido que la civilización andina viene desde milenios atrás y se desarrolla a lo largo de hoy, se conocen como los países de, básicamente, Ecuador, Perú y Bolivia, pero abarcó también, como ustedes saben, el norte de Chile, el noroeste argentino, el sur de Colombia, la parte donde más los españoles se asentaron. Igualmente hubo contactos con las nacionalidades de la Amazonía, del Caribe, etc. Bueno, el título de la conferencia que voy a compartirles es La imagen simbólica del Cusco ancestral, crónica de su tergiversación y pérdida de significados. Como ustedes conocen, esta es la imagen que se ha difundido con fortuna, digamos, aunque desafortunadamente, para las culturas nuestras ancestrales originarias. Con fortuna digo porque quienes en su tiempo plantearon que la imagen del puma era así, con la investigación que yo he realizado y con datos concretos, fidedignos, planteo que en realidad estuvieron equivocados, y muy equivocados.
porque muchos se quedaron con la figura del puma, un puma grotesco desde mi punto de vista, un puma que da a entender que quienes vivían aquí eran personas sin ningún conocimiento de la topografía, por ejemplo. Ustedes saben que aquí la parte histórica tiene un nivel, Sacsayhuamán tiene otro nivel. Esta juntura de ríos en forma de cuña no representa ningún rabo del animal. Entonces, una figura grotesca que incluso, si entendemos que representa un símbolo, es como decir una herejía. En la cristiandad, los símbolos sagrados pues son objeto de culto. A nadie se le ocurre distorsionar eso, porque inmediatamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana les excomulga. Pero aquí, en el caso de nuestras culturas, desde que vino la colonización, la imposición de nuevos conceptos, nuevos valores, incluido la parte de la religión, etcétera, pues hicieron lo que les dio la gana. Y como nadie investiga, nadie dice nada, pues esto está difundido a nivel mundial, sobre todo los extranjeros. Los extranjeros utilizan mucho como la forma del puma del Cusco, y eso es lo que está conocido. Yo he puesto aquí un pequeño pensamiento que lo tomo prestado de un colega que hizo la presentación del libro de Quito y que dice: el viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos. A veces nosotros siempre creemos que hay que ir a otro sitio para adquirir conocimiento, y lo que todos los días lo vemos, pasamos, lo repasamos, lo pisoteamos, no nos damos cuenta que eso tiene un valor. Eso es aplicable a muchas esferas de conocimiento. En el caso de la ciudad, pues con mucha mayor razón, porque la ciudad es una obra de creación cultural en donde las generaciones dejan sus improntas, dejan sus conocimientos, y eso hay que saber leerlos, hay que saber observarlos para entender. No es así nada más. Bueno, entonces esta figura grotesca, afortunada para unos y desafortunada para nosotros, los herederos de un legado ancestral de muchísimo valor, pues necesita ser urgentemente reformulada, o al menos puesta en cuestión, porque aquí no la ha puesto en cuestión nadie. Nosotros no nos estamos yendo contra ninguna figura señera de la historia o de la arqueología, simplemente estamos dando respuesta o compartiendo nuestros resultados. No decimos que esos pueda que sean 100% exactos o la nueva verdad, no, son resultados de investigaciones que, de acuerdo a los datos que les voy a presentar, tienen, digamos, una gran certeza de ser más apegados a la verdad de nuestras culturas que esta figura que ustedes ven aquí. Bueno, ¿cuándo empezó la figura distorsionada del puma? De lo que yo conozco, un arqueólogo norteamericano, John Rowe, en un mapa de otro extranjero, George Skier, dibujó lo que, según él, de acuerdo a unos datos que le había proporcionado también un investigador nativo de aquí del Cusco, que la figura del puma era de esta manera, y que el rabo terminaba en la unión de este riachuelo, y que esto era lo que contenía en las crónicas. Las crónicas de conquista, las primeras crónicas, efectivamente dicen que la ciudad del Cusco fue construida a imagen de un felino, y que el propio gobernante inca era la cabeza de esta ciudad. Entonces,
basado en eso, este arqueólogo, y por cierto también basado en evidencias arqueológicas, aquí en esta región, en la ciudad, existen cualquier cantidad de referencias arqueológicas ligadas a los conocimientos de las culturas, no solamente en el periodo inca, sino mucho más atrás, miles de años más atrás. Entonces, este investigador norteamericano planteó esto, y en los años 70, finales de los 70, un arquitecto italiano-venezolano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, en un libro que es bastante conocido, que se llama Arquitectura Inca, hizo una pequeña enmienda a esta figura, en el sentido en que él decía, si es que la ciudad crecería, ¿cómo es que sus planificadores originales debieron haber pensado? Y a él se le ocurrió hacer un puma, no digamos aquí encogido, enano y todo eso, sino más como levantándose, y planteaba que la posible figura del puma, sin alterar la parte, digamos, de la cabeza y el tronco, que el puma posiblemente podía haber sido así. Graziano Gasparini, los que les gusta consultar las crónicas, comprobar, tiene ese dibujo. Posteriormente, un gran investigador de las culturas andinas, ya fallecido recientemente, Carlos Milla, que tuvo la virtud y la osadía de plantear un nuevo enfoque para entender el legado cultural nuestro, sobre todo en la parte de la arquitectura, del arte, del ordenamiento territorial, planteó que los ejes de orientación de la ciudad estaban ligados con conceptos astronómicos. Él hizo esa deducción analizando la ciudad de Paramonga, algunos lo conocerán, aquí en la costa peruana, que también tiene una forma zoomórfica. Unos dicen también que es felino, otros dicen que es una llama. Yo no lo he estudiado, no puedo decir es esto o es el otro, pero conozco la referencia. Y Carlos Milla plantea que hay un eje en donde los ojos sobre todo apuntan al firmamento, y él propone que no sería un puma yacente, sino que también podría ser una llama, y identifica como Catuchilla. Esto está en el libro de Carlos Milla en la década de los 80. Esto es lo que hay, digamos. No conozco, siéntese por favor. No conozco otras referencias, quién sabe. Bueno, hay otros estudios sobre las formas que están encontrando en los cerros, en los muros. Yo ahí no entro a debatir, porque el trabajo que me estoy circunscribiendo es que los símbolos están relacionados con lo mítico, con la tradición mítica, y también con los ritos. O sea, símbolo, rito y mito es una triada que siempre está junta, y que son creaciones culturales para que se vayan transmitiendo a lo largo del tiempo. Y esto no se ha dado solo aquí en la área nuestra, americana, sino en Oriente, en Asia. Todas las culturas antiguas, ancestrales, que utilizan los símbolos, tienen esa connotación. ¿Por qué? Porque un símbolo tiene la virtud de condensar todos los conocimientos de esa cultura, conocimientos en todos los campos. Llamémosle de lo religioso, las creencias de la teogonía, los dioses de la creación; la cosmogonía, cuándo se originó el mundo; la ritualidad, cuándo hay que celebrar esos acontecimientos para poder, digamos, las comunidades o los pueblos que lo hacen, cohesionar su identidad comunitaria. O sea, todo tiene esa coherencia, digamos. Entonces, un símbolo es utilizado desde
desde que el hombre, muchos dicen, el hombre en sí es un símbolo, aprendió a simbolizar. La cultura, todos los ámbitos de la cultura se expresan a través de símbolos. Lo que pasa que con el avance del tiempo, con el avance, digamos, de nuevas propuestas teóricas o de las ciencias, cuando aparece el racionalismo, pues los símbolos desaparecen, porque como el símbolo tiene relación con la parte intuitiva y la parte racional, al aparecer el racionalismo, que hace más énfasis en lo racional, pues el símbolo perdió su significado, ha ido perdiendo su significado. Y en la academia, cuando se habla de símbolos, inmediatamente se tacha de esoterismo, de cosas que no tienen validez, etcétera, etcétera, cuando el símbolo es lo fundamental. Ahora hay otros símbolos que se han sustituido. Pero bueno, en todo caso, lo dejo ahí planteado porque el tema de lo simbólico, la ciencia simbólica es la ciencia de las ciencias, porque condensa todos los saberes de los pueblos y de las culturas. ¿Cuál es nuestro enfoque? Yo aquí anoto 3 cosas para que guíen básicamente el estudio y que también tienen que ver con nuestro aporte al conocimiento de las ciencias, no solamente ancestrales, sino del conocimiento de la investigación en general. 1. Reconstrucción del problema sobre bases propias a partir de un enfoque integral de la génesis del proceso cultural andino. Nosotros hemos comprendido que no podemos comprender, por ejemplo, la ciudad, que es una obra de creación cultural, solamente desde la arquitectura, o solamente del urbanismo, o solamente del ordenamiento territorial. Pretender hacer eso es negar otras fuentes de conocimiento que nos van a impedir un conocimiento cabal. Como bien se dice, no hay cómo tapar la luz del sol con un dedo. Eso se aplica al conocimiento. Si desde solamente la arqueología se pretende explicar los procesos culturales simbólicos, mal asunto, porque la arqueología se dedica a un determinado tipo de cosas. O solamente desde la antropología, o solamente desde la etnohistoria o de la historia, o solamente desde la sociología, o solamente desde la historia del arte. Nosotros necesitamos plantear enfoques integrales, interdisciplinares, para entender estos fenómenos culturales. Y sobre todo ubicarnos, o tratar de ubicarnos, en los tiempos que fueron realizados. No podemos partir de enfoques modernos a tratar de entender enfoques que tienen otra cosmovisión, otra forma de entender el mundo. Muchas veces los estudios modernos parten de una manera sectorial, parten con enfoques, digamos, modernos, que tratan de buscar en lo antiguo lo que es ahora moderno, y las conclusiones ya podrán imaginarse cómo salen. Y por eso que, bueno, lo peor de eso es que muchas veces repetimos esas conclusiones sin siquiera reflexionar por qué son esas cosas. También este esquema conceptual debe, por supuesto, tener el concurso de varias disciplinas, integrando los testimonios concretos. Nosotros, queramos o no, somos de la academia. Estamos enseñando, estamos investigando. Tenemos que referirnos a hechos concretos. No puedo yo pararme y decir lo que ayer soñé y lo que me dio la gana. Alguien me dirá, muy bien, pero ¿y dónde están las pruebas? ¿Dónde está eso? Entonces, testimonios concretos, averiguando cuáles son sus conexiones e interrogándonos por qué la recurrencia a ciertos símbolos cuya continuidad se registra desde el origen del proceso civilizatorio andino y se va repitiendo en todos los lugares, en distintas épocas, esos mismos símbolos. ¿Por qué se da eso? En el caso del símbolo del felino, ¿por qué se repite desde Tiahuanaco hasta San Agustín, los monumentos estos de la escultura lítica?
¿Por qué se repiten todas las cerámicas de todas las épocas, de la costa reciente de la Amazonía? ¿Por qué aparecen los textiles? ¿Por qué aparecen las piezas de oro o de bronce? ¿Por qué aparecen las piedras de madera? ¿Por qué aparecen los mitos actuales de las naciones de la Amazonía? Son cosas que están ahí. Entonces tenemos que plantearnos por qué esa recurrencia a que se repiten en distintas épocas e incluso hasta ahora en las festividades de los Inti Raymi, Capay Raymi, al menos en el Ecuador, las comparsas que salen o las que vienen tienen ropajes que hacen alusión a eso. Aquí decimos hasta la Confederación del Tahuantinsuyo, pero ha seguido incluso perviviendo hasta ahora, sobre todo en la parte ritual. Y de lo que hemos concluido de las investigaciones es que cada cultura tiene una forma propia de organizar el espacio que se corresponde con su concepción del mundo, con sus conocimientos, técnicas que se han alcanzado en tal o cual periodo de tiempo. Las culturas no son estáticas. Ustedes imagínense si no hubiera habido la conquista y la invasión española, lo que hubiera sido la civilización andina. No hubiera estado como hace 500 años, hubiéramos estado en otro nivel, con otras cosas, porque la cultura es eso. La cultura tiene que proporcionar los medios prácticos para la realización de las personas, de sus componentes. Eso es la cultura. Entonces, bajo unos presupuestos que se mantienen, se van transformando a lo largo del tiempo, con el clima, con los avances, etcétera, etcétera. Entonces, ese es nuestro enfoque, que lo aplicamos. Pero, previamente, conviene hacer unas consideraciones. Yo tengo aquí 3 enmiendas que para algunos les puede parecer bastante duras con lo que es ahora la academia, pero yo lo he sacado de un estudio de un investigador que se llama John Anthony West, que se atrevió a poner en cuestión a los egiptólogos. En Egipto hay un montón de egiptólogos que de los vestigios de Egipto han hecho una ciencia, la egiptología. Estos egiptólogos tienen sus propios presupuestos, han sacado cronologías de los gobernantes o de los faraones, dicen que las pirámides eran así, asado y cocinado, dicen que, o sea, ellos tienen su propia explicación de lo que era la civilización egipcia. Algo parecido pasa aquí en América con los americanistas o los andinistas. Generalmente anglosajones, norteamericanos, franceses, alemanes, que tienen sus propios presupuestos y dicen que la civilización andina era así, el imperio inca era asado, había tales cosas, tienen su propio, lo que yo digo, los círculos dogmáticos. Están alrededor de esos círculos los que repiten lo que ellos mismos dicen. Entonces, si vienen aquí a hacer una investigación y saben que fulanito de tal repite lo que ellos dicen, le ponen ahí, le invitan a los congresos, le forman parte de su grupo y les publican en sus revistas indexadas. Las revistas indexadas, los famosos artículos, son que el señor que está escribiendo dice, como dijo sutanito, fulanito, los mismos dicen lo mismo y repiten lo mismo que les dice. Eso, desde mi punto de vista, no es ningún avance científico ni es nada. Es un círculo vicioso, dogmático, que quiere que las verdades que se han sentado no se cuestionen, sigan siendo así, porque es ventajoso pues vender sus libros, dar sus conferencias y sobre todo en ese conocimiento seguir inoculándonos que nosotros hemos sido una gente pues que gracias a la conquista, a la civilización, gracias a los idiomas que han venido, gracias a los dioses que tenemos, etcétera, hemos salido de la barbarie, porque antes vivíamos solo peleando entre tribus bárbaras,
etcétera, etcétera. Esa es la historia que nos han vendido. Entonces este señor, John Anthony West, en un libro que se llama La serpiente celeste, plantea 5 cuestiones que yo las he reducido a 3, que en todas las academias occidentales se dan por sentadas, pero nadie cuestiona nada. Eso es como un dogma que dicen esto es así y punto, y de ahí partimos adelante. 1, que el progreso y por tanto la civilización se inició con los griegos que inventaron la filosofía especulativa y ciencia racional, y que sin ellas no hay una auténtica civilización. O sea, siempre nuestro paradigma es los griegos, en la belleza, en los mitos, en todo, en la ciudad, en la organización política, la democracia griega, la polis griega, todos los dioses griegos, el canon de la belleza griega, todo eso. A partir de ahí tenemos que hacer referencia. Que la ciencia y las disciplinas en ellas basadas constituyen los únicos instrumentos válidos para llegar a la verdad objetiva. Si no tenemos eso, pues nosotros lo que estamos haciendo nos llaman los científicos los periféricos. Hay gente que dice que hacen ciencia periférica, pero porque está fuera de esos círculos. Que bajo la égida de la civilización occidental, la humanidad ha progresado significativamente en relación al pasado. Es decir, que la civilización actual ha implicado progreso y que esta es su medida y justificación directa. Además, no hay nada que supieran los antiguos que nosotros no sepamos o comprendamos mejor. Esta es una tremenda osadía, porque creemos que nosotros ahora hemos sido o somos más inteligentes que un señor o una señora de hace 2000 años. Eso no está demostrado. Se supone que... Pero no hay algo que dice que sea así. Los modernos somos más inteligentes y sabemos más cosas, o mejor dicho, los antiguos no podían saber más cosas que lo que hasta ahora nosotros sabemos. Eso es lo que se trata de decir. ¿Qué más? Durante el siglo XX y en gran medida hasta hoy, la noción prevaleciente entre los historiadores de la ciencia fue que la civilización avanzara en un modelo darwiniano, de menor a mayor sofisticación. De esto se deduce que ninguna cultura primitiva podía saber más cosas que la cultura moderna. Por ello se habla de protocivilizados y de civilizados, o de protohistoria o de historia, cuando se alude al hombre antiguo y moderno respectivamente. Este sesgo, sin fundamento, pretende ocultar nuestra ignorancia sobre las culturas originarias y por consiguiente el desprecio a su tradición mítica. Es que aquí viene la trampa, porque resulta que dicen que las culturas orales o que los mitos son falsos. No hay que creer los mitos, porque son invenciones de los pueblos primitivos y que eso no vienen contándose y que no tienen ningún fundamento. Pero, oh sorpresa, sin embargo se evidencia que gran parte de los mitos más antiguos de la humanidad se derivaron de observaciones celestes y representan una explicación del origen de la humanidad en illo tempore, en la época de la creación del mundo, luego de haber ocurrido un cataclismo a causa de los acontecimientos astronómicos. Esto no lo digo yo, esto lo dicen dos connotados investigadores americanos, Herta von Dechen y Giorgio de Santillana, en un libro que se llama Molino de Hamlet, un ensayo sobre el mito y el marco del tiempo a finales de los años 69. Esto yo lo he encontrado recientemente y que avala lo que habíamos estado realizando y ya aplicando en el estudio de las ciudades. Lo traigo aquí para que a algunas personas que, digamos, les gusta que estén las cosas fundamentadas y que haya relaciones, etcétera, les traigo para que tengan material y lo puedan consultar además, si es que están interesados.
Ellos reunieron alrededor de 10.000 mitos de todas las culturas del mundo y sacaron como conclusión que los mitos son una alegoría de los hechos astronómicos que sucedieron en los tiempos de la creación, que generalmente ocurren luego de los cataclismos que se dan debido a los movimientos, sobre todo de la precesión de los equinoccios. Entonces, son estudios fundamentados. El mito en lenguaje figurado expresa la ciencia astronómica. Y ya vamos a ver cómo, en el caso nuestro, de la civilización andina, los mitos de origen expresan justamente eso, con meridiana claridad, los acontecimientos que sucedieron luego de que el mundo estaba oscuro, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la tradición mítica simbólica andina? Hay un historiador, un cronista, que sus escritos difieren de los otros cronistas porque, según sus biógrafos, este señor se emparentó con una señora que era de la familia, digamos, gobernante de los incas. Me estoy refiriendo a Juan de Betanzos. Juan de Betanzos vivió aquí en Cusco y él averiguó a los quipucamayos o a los círculos donde él tenía acceso para que le cuenten cuál era la creación, cómo creían que aquí fue la creación. Y aquí yo les he traído un extracto de los mitos de creación que están en Juan de Betanzos. Dice: en los tiempos antiguos dicen ser la tierra de provincia del Perú escura. Está en el castellano antiguo, ¿no? Y en estos tiempos que esta tierra era toda noche, dicen que salió de una laguna en la provincia que dicen de Collasuyo un señor que llamaron Contiti Viracocha, el cual dicen haber sacado consigo cierto número de gentes, y como éste hubiese salido de esta laguna, fuese de allí a un sitio que es junto a esta laguna, que está donde hoy día es un pueblo que llaman Tiahuanaco. Hasta ahí, bueno, no hay nada de novelería. Pero prosigue: y como allí fuese él y los suyos, luego allí en improviso dicen que hizo el sol y el día, y que el sol mandó que anduviese por el curso que anda, y luego dicen que hizo las estrellas y la luna, el cual con Titi Viracocha dicen haber salido otra vez antes de aquella, y que en esta vez primera que salió hizo el sol y la tierra, y que todo lo dejó oscuro, y que entonces hizo aquella gente que había en el tiempo de la oscuridad y dicha. El mito es una alegoría de estos acontecimientos. Aquí nos está diciendo que hubo como dos periodos de creación, luego de la oscuridad, luego de un hecho, un cataclismo. Pero para el tema que nos interesa, dice: y de allí el Viracocha se partió hasta que llegó al Cusco, donde llegado que fue, dicen que hizo un señor al cual puso por nombre Alcabiza, y puso nombre a este sitio, do este señor hizo Cusco. El personaje creador hizo Cusco cuando vino por aquí. Y dejando orden se partió adelante, y como llegase a la provincia de Puerto Viejo, se juntó allí con los suyos y se metió por la mar juntamente con ellos. Puerto Viejo, Manta, está en el Ecuador, en la mitad del mundo. La tradición mítica simbólica andina hace referencia a hechos astronómicos de un personaje que creó la actual, digamos, civilización en Tiahuanaco, luego vino a Cusco, luego para el Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Iyatiti Viracocha Pachayachachi? Los modernos, los investigadores modernos, se quedan con Viracocha. Como siempre, algunos por sintetizar, pues le borran el Iyatiti y el Pachayachachi. Igual pasa con otros personajes. ¿Y qué dicen del Viracocha? Dicen: Viracocha es el creador, el hacedor, similar al dios cristiano, pero su nombre quiere decir cebo del mar. Imagínense, cebo del mar, una cosa
grotesca, sacada por los pelos. Al creador, el creador es el ser, cuando acá la tradición no dice nada de eso. La deidad originaria, Illa Titi Viracocha, rige soberano en el concierto mítico simbólico por su rol en el nacimiento de la nueva humanidad luego del cataclismo. Deviene en ser supremo hacedor y conservador de todas las cosas del universo. Illa designa a las cosas que se distinguen por un brillo o color diferente. Resplandeciente, reluciente, resplandor, luz, brillo, claridad. Titi es el felino sideral. Pirúa es el depósito de todas las cosas. Pachayachachi, Pacha es mundo, universo, Achachi o Achachi es antepasado, padre mayor, y Achachi es el que sabe, el que enseña, el conocedor del universo. Cocha es abismo y profundidad, agua, mar, diluvio. Palabras que a nuestro entender interrelacionadas pueden traducirse como felino resplandeciente en quien están todas las cosas, padre mayor que apareció después del diluvio. Precisamente, una de sus representaciones está en la figura principal de la portada de Tiahuanaco y otras en el trazado de las principales ciudades o centros poblados, tal es el caso de Tiahuanaco, Cusco, Quito, que están en la tradición mítica. O sea, aquí ya vamos juntando los datos. Estamos diciendo que el puma es un símbolo de la cultura. Estamos diciendo que el símbolo está en la tradición mítica. Estamos diciendo que el símbolo está en el ritual. Hemos puesto las evidencias de que ese símbolo está en la tradición mítica. Vamos a la parte de lo gráfico. Esta es la famosa Puerta del Sol. ¿Por qué se llama Puerta del Sol? Artur Portaski, un austriaco boliviano que llegó a Bolivia a final del siglo XIX y estuvo hasta mitad del siglo XX. Él hizo un estudio exhaustivo de toda la lítica que encontró en Tiahuanaco y planteó, recogiendo la figura central que muchos dicen que es Illa Titi Viracocha Pachayachachi por la forma que tiene, por el simbolismo de muchas de las iconografías de aquí. Cogió 5 figuras de este lado y 5 de acá, en total 30 figuras, y dijo parece ser un calendario solar. Pero a renglón seguido, los que han leído o los que no han leído pueden ir a revisar. Dice, esta es una propuesta que esperamos otros investigadores la corroboren o la refuten porque es un estudio aproximado y yo no puedo decir que eso sea así. Pero luego vinieron otros apurados y dijeron, esa es la famosa Portada del Sol, y se ha quedado como Portada del Sol, como la Puerta del Sol. Pero en realidad, si uno estudia el contenido de todas las figuras y comienza a observar detenidamente, que es la tarea de un investigador, observar, comparar, buscar analogías, vemos que en este lado hay 24 figuras que están mirando hacia acá, para acá, marchando, y 24 figuras que están mirando hacia acá. Aquí vemos 16 figuras que representan en menor escala esto con otras grafías. Generalmente hay fondo, pumas y peces. Generalmente encontramos en esta grafía. Entonces, nosotros al hacer el estudio más pormenorizado en el libro de Tiahuanaco, proponemos que esto en realidad es la puerta de la portada de Illa Titi Viracocha Pachayachachi, y que en realidad todo esto representa el ciclo precesional. ¿Por qué representa el ciclo precesional? La hipótesis de partida es que el ciclo precesional dura 25.920 años. El gran año solar que dice, que está presente en todas las tradiciones antiguas. 25.920 años.
Si sumamos eso, todo da 9, curiosamente 9. 9 es el número de la verdad en nuestras culturas ancestrales. Se dice checa, checa es verdad, es 9. Y el número 9 es bastante singular porque si ustedes hacen la tabla del 9 y comienzan a sumar, por todo lado da 9. Tiene un misterio el número 9. Entonces, si nosotros dividimos por las 48 figuras, resulta que cada una de estas figuras representaría 540 años. Si vemos que estas figuras están mirando para acá y están mirando para acá, y esas son 24, y esas son 24, estas representarían 12.960 años, la mitad del ciclo precessional. ¿Cuál es la singularidad? ¿O qué pasa cuando el ciclo precessional llega a la mitad? Resulta que el eje de rotación de la Tierra, que está a 23 grados, cambia por la energía electromagnética, cambia de sentido totalmente y se producen los cataclismos. O sea, el centro de la Tierra, pues emergen las placas tectónicas, los mares desaparecen, o sea, hay una recomposición, hay un pachacuti, una vuelta de los tiempos. Esa es la vuelta de los tiempos, el cambio del eje precessional, pero ocurre cada 12.960 años. Según los cálculos de un francés marroquí que se llama Albert Rosman, que estudió el zodiaco de Dendera en Egipto, el último cataclismo que ocurrió debido al cambio del eje precessional fue hace 7.920 años aproximadamente. Si sumamos nosotros 2.000 y pico años, pues estamos dando cuenta que ya estamos alrededor de 11.000 y pico años, y que dentro de 1.000 años o menos ocurrirá esto del cambio del eje precessional de la Tierra. Esto no es ni ser alarmista, ni ser apocalíptico, ni va a ser un castigo de Dios. Esto es lo que ha pasado durante la historia de la Tierra, porque forma parte del sistema planetario y esa es su ley cósmica. Entonces, ¿cómo conocieron nuestras culturas esto? Es la pregunta del millón. Cuando Poznański decía que Tiahuanaco tiene 12.000 y pico años o 14.000, imagínense en los años 20, cuando todavía estaba la iglesia en toda su fortaleza y todavía había muchísimos curuchupas y todo, y conservadores, que alguien que decía alguna cosa contraria al dogma religioso cristiano, pues ya era excomulgado. Era un escándalo, fue un escándalo. Entonces los científicos de esa época un poco desdeñaron lo que Poznański planteaba de la antigüedad de Tiahuanaco. Él trajo al director del Museo Astronómico de Berlín para que haga esos estudios y corroboraron esa información, pero no ha sido muy estudiado. Poznański es considerado un investigador, escritor, digamos, maldito, porque está fuera de los cánones que se manejan generalmente. Pero sigamos avanzando. Aquí tenemos una representación muy conocida, ¿no es cierto? La famosa estela de Raimondi en Chavín. Hoy estuve por la mañana con los estudiantes de arqueología y yo les preguntaba, ¿y qué ven aquí? ¿Qué creen que me dijeron primero? Cuchillos. Claro, uno dice de acuerdo a lo que más o menos veo le enseñaron. Digo, no ven el felino. No sé, dice. Aquí, por ejemplo, está un felino, pero si lo vemos hay dos felinos en realidad, uno de aquí y otro de acá. Y si contamos todo eso, hay una relación matemática, astronómica.
geométrica. Cuando tenemos otros códigos para entender, las cosas cambian. Aquí tenemos otra representación de otra cultura, me parece que este es Moche. Tenemos aquí un felino, un señor que está ahí. Acá tenemos los famosos tumis, que unos investigadores famosos extranjeros dicen era el cuchillo para cortarle la cabeza a los enemigos. Vean ustedes el mango, es muy difícil pues, coger eso para... no es un cuchillo. Hay un investigador en Ecuador que refuta de que sean estos cuchillos para utilizar sobre todo por los sacrificios humanos, supuestamente. Y dice que más bien esto es la mitad del arco del cielo lo que representa. Y le da la vuelta incluso. Y hacen, porque en el Ecuador se han encontrado con representaciones de felinos, etcétera, solo en estos tumbis, no con estos personajes, o quién sabe tuvieron este personaje y los huaqueros se llevaron, pero en todo caso aquí también hay círculos, hay signos, símbolos que se pueden estudiar. Luego están las representaciones líticas en todas nuestras culturas. Entonces aquí se repite esto del famoso, de la portada del personaje principal. Pero ¿qué más hay? Hay una investigadora de aquí de Perú que se llama María Scholten-Devener, que en la década de los 60 trazó la ruta de Viracocha saliendo desde Tiahuanaco, Titicaca, Cusco hasta Cajamarca, y encontró que esto estaba perfectamente alineado y además había una serie de ciudades antiguas que estaban ubicadas proporcionalmente con ángulos a 45 grados, etc. Carlos Milla amplió la investigación y nosotros lo que se nos ocurrió es desde el Cusco trazar un eje a Quito, y resulta que entre el eje de Viracocha y este eje digamos de los incas, por decirlo de alguna manera, hay 23 grados de apertura. 23 grados de apertura nos están relacionando con el eje de rotación de la Tierra o con el movimiento del Sol hacia los trópicos en los solsticios y equinoccios. Entonces la ruta de Viracocha desde Tiahuanaco al Cusco y de Cusco a la costa ecuatorial conforma dos ejes de 23 grados que señalarían el cambio del eje de rotación de la Tierra. ¿Qué más tenemos como pruebas? Yo lo que les he tratado de hoy compartir son cosas, lo que considero ayuda a apuntalar la propuesta de la imagen simbólica. Hay otros datos arqueológicos, antropológicos que serían pertinentes mirar en un curso de unos 2-3 días, pero para efectos de lo que queremos demostrar, estoy tratando de ser lo más sintético posible y les pido disculpas por eso. Entiendo que habrá personas que conocen más y que quieren tener más pruebas, pero yo a efectos de lo que de la conferencia les pongo los bocaditos, digamos, esenciales, y aquí está uno de ellos. Les preguntaba a los chicos, ¿conocen este mapa? Y un poco titubearon, como que, pero finalmente pues lo reconocí. Guamán Puma de Ayala, un escritor indígena, en su crónica de buen gobierno nos deja esta joya. Claro, al principio cuando uno no es investigador y cuando es un diletante que coge las cosas y dice, pues pasa desapercibido. Pero cuando le ponemos enfrente y comenzamos a observar, nos damos cuenta que arriba, ¿qué hay acá arriba? Estrellas, la luna, el sol, ¿no es cierto? ¿Qué hay acá abajo? Un personaje, aquí están, una cuadrícula, ejes. ¿Y qué hay acá abajo?
peces, el mar. Entonces, ¿qué es lo que estaría representando en la parte de arriba? Las estrellas, que son, ¿dónde están? En el cielo, en el Anam Pacha. El hombre, estas cosas, la vegetación, ¿dónde está? En el Chay Pacha. Y los peces y todo, ¿dónde están? En el Ucu Pacha. Fíjense, este señor que supuestamente era un ignorante, ya de partida nos enseña lo que es algo, un principio de civilización andina, los tres mundos: mundo de arriba, mundo de aquí, mundo de abajo. Pero si vemos los ejes diagonales, hay también más sorpresas. ¿Por qué? Porque Guamán Poma pone que en la parte de aquí, dice, está el llamado antisuyo.